Hola, buenos días. Me llamo Jean-Pierre Amier, soy profesor de física en la Universidad de Versailles-Saint-Quentin, cerca de París, en Francia. Es una universidad que es miembro de la Universidad Paris-Saclay. Trabajo en el laboratorio GEMAC, Groupe d'études de la matière condensée, sobre las propiedades ópticas de nanopartículas y en términos más generales sobre óptica y plasmónica cuánticas. Bueno, pues el propuesto de esta presentación es hacer un resumen de la larga historia de la luz en la física. Es una larga historia, ya que empezó hace más de 2000 años, y ya que la luz sigue siendo utilizada y estudiada en muchas experiencias en nuestros días. También hay que decir que la luz ocupa un lugar muy especial en la historia de la física. Ilustra que muy bien el enfoque del físico. También es en el origen de teorías recientes como la mecánica cuántica y la física relativista. Otro ejemplo importante, una pregunta que ocupó durante varios siglos a los físicos. Será la pregunta sobre la naturaleza de la luz. ¿Es una onda o está compuesta de partículas? Bueno, creo que se puede decir que la historia de la luz empezó durante la antigüedad. En Grecia, Pitágoras, Tales, Empedocles, Demócrito, Euclides y Ptolomeo se interesan en la luz. En esa época se cree que existe un rayo visual emitido por el ojo, que sirve para la visión y que es distinto del rayo luminoso. Se elaboran representaciones con líneas rectas, se estudian la reflexión en un espejo y las lentes, que también habían sido estudiadas antes en Egipto y en Babilonia. Esos eruditos se interesan también en los colores y en la refracción, o sea, la desviación de la luz cuando cruza una interfaz entre dos medios de índice diferente. Mientras tanto, en China, el filósofo Mozi y los miembros de su escuela, pues realizan estudios análogos en lo que se llamará después la óptica geométrica. Como los griegos estudian los espejos planos, la formación de las sombras y también los espejos esféricos. Después se inventa lo que se llamará la cámara oscura, que es un dispositivo con un estenopeico que permite realizar una imagen en dos dimensiones de la realidad. Y ese dispositivo será utilizado por los pintores después. Durante la Edad Media, tal vez la mayor contribución venga de Alhazen. Primero Alhazen asimila el conocimiento griego, pero sobre todo añade la idea que la luz es un objeto en sí mismo y estudia de una manera unificada la luz y la visión, y no hace la misma distinción que los griegos antes. Estudia la refracción, la reflexión, y también introduce la idea que la velocidad de la luz puede disminuir o aumentar, y es el primero que explica por qué la luna y el sol se ven más grandes en el horizonte. En Europa se estudian mucho las lentes y se inventan las gafas. Leonardo da Vinci pues explica el funcionamiento de la cámara oscura. Ahora llegamos al siglo XVII, que es un siglo muy importante en la historia de la luz en la física. Primero es el siglo de la óptica clásica. Galileo mejora el telescopio refractor, o sea, el telescopio con lentes, y logra una ampliación de algo como 30 veces. Así puede estudiar los movimientos de 4 de los satélites de Júpiter. También se pregunta cuál es la velocidad de la luz. Intenta medirla, pero en sus experiencias los tiempos son demasiado cortos y no logra hacer una medida bastante precisa. El primero que mide la velocidad de la luz es Romer, que utiliza la duración de las eclipses de Io, un satélite de Júpiter, cuando la Tierra se acerca o se aleja de Júpiter. Y así pues deduce que la luz se propaga a una velocidad finita y mide una velocidad de unos 220.000 kilómetros por segundo, que es un valor bastante preciso. Kepler. Pues Kepler propone una ley aproximada de la refracción y la ley para las lentes que permite explicar el funcionamiento del telescopio de Galileo. También se interesa en la formación de las imágenes y propone que las imágenes no se forman en el cristalino como se pensaba, pero en la retina. Después, tres nombres muy famosos, Snell, Descartes y Fermat, que establecen las leyes generales de la óptica geométrica. También en esa época, pues aparece una nueva pregunta, que es ¿cuál es la naturaleza de la luz?
El siglo XVII también es el siglo de la óptica ondulatoria. Grimaldi se da cuenta que la luz no se propaga de manera recta siempre, ya que observa la difracción de la luz en el borde de los objetos. En cuanto a Huygens, pues propone un nuevo modelo. La luz se propaga, según Huygens, gradualmente en círculos, cada punto del espacio correspondiendo a una fuente. Y así puede explicar la reflexión, la refracción, la difracción y también porque la luz puede propagarse de manera recta. Ahora llegamos a las contribuciones de Newton. Pues primero Newton inventa el telescopio con espejos, un telescopio que no presenta aberraciones cromáticas. Se interesa en los colores, con lo que se llaman los anillos de Newton, y también, y sobre todo, pues en su tratado titulado Optics, propone una teoría corpuscular de la luz. Pero hay que decir también que queda con muchas preguntas y no concluye definitivamente en favor de una teoría corpuscular. Debido al éxito de su teoría corpuscular en mecánica, pues después muchos eruditos olvidan las precauciones de Newton, y así que durante el siglo XVIII la visión corpuscular domina. Cambia todo con el siglo XIX, que es el siglo del éxito de la teoría ondulatoria. Primero, Jung realiza su famosa experiencia de interferencias, o sea que iluminando una doble rendija con una fuente de luz, observe interferencias que sugieren que la luz es una onda oscilante. Además, algunos años después, pues Fresnel elabora su teoría matemática completa de la difracción y de las interferencias, considerando que una luz monocromática es una onda sinusoidal. Otro resultado importante en favor de la teoría ondulatoria. Estos tres físicos pues piensan que la experiencia de la reflexión es una buena experiencia para tratar de decidir entre la visión ondulatoria y la visión corpuscular. En efecto, consideramos aquí la refracción entre por ejemplo, el aire y el agua, pues la desviación de la luz se puede explicar en el punto de vista de Huygens si la velocidad de la luz en el agua es más baja que la velocidad de la luz en el aire. En el enfoque balístico, pues es al revés. Así que cuando en 1850, pues Fizeau y Foucault miden que la velocidad de la luz en el agua es la más baja, pues parece que Huygens tiene razón. Además, en este siglo, pues Faraday propone las bases de la electroquímica y sobre todo estudia en detalles la inducción magnética, utilizando lo que llaman líneas de fuerza, que es una idea en el origen del concepto de campo. Ese concepto lo desarrolla después Maxwell con su definición del campo electromagnético, pero sobre todo lo que hace Maxwell es una síntesis magistral de todas las leyes descubiertas sobre el electromagnetismo con sus famosas ecuaciones. Ecuaciones que están grabadas en una placa metálica al pie de su estatua en Edimburgo. Las soluciones de estas ecuaciones son las ondas electromagnéticas. Así que para Maxwell, pues esas ecuaciones describen muy bien la propagación de la luz. Ahora llegamos a otras experiencias muy importantes a finales de siglo, las experiencias de Michelson y Morley. Estos dos físicos, bueno, pues quieren mostrar la existencia del éter. Así se llama el medio que se supone que propaga la luz. En efecto, si la luz es una onda, pues para los físicos necesita un medio de propagación. Debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, o sea que la Tierra se mueve en el éter, pues la velocidad de la luz debe de depender de la dirección en que se mide. El hecho es que en las experiencias de Michelson y Morley no se observa ninguna variación. Pues eso lo explica Einstein con su teoría de la relatividad especial en 1905. Pues Einstein olvida el éter. Para él, la luz viaja a través del vacío y a una velocidad constante que no depende del sistema de referencia. Así también se arregla otro problema importante, es que las ecuaciones de Maxwell
no respetan al principio de relatividad de Galileo. Pero con la teoría de Einstein, pues las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo las transformaciones de Lorentz que sustituyen las de Galileo, y así todo se vuelve coherente. Además, así se borra una de las dos nubes grises que mencionó Lord Kelvin en 1900. La primera, para Lord Kelvin, la física es como un cielo azul. Se parece a un cielo azul ya que lo explica todo. Pero quedan todavía dos nubes grises. La primera nube es el resultado de las experiencias de Michelson y Morley. La segunda es lo que se llama el problema del cuerpo negro. O sea, el espectro emitido, el espectro de la radiación de un cuerpo a una cierta temperatura. El problema es que la teoría clásica predice una divergencia del espectro en las longitudes de ondas cortas, una divergencia que no se observa. Planck en 1900 propone una solución, proponiendo que los intercambios de energía entre la materia y la onda luminosa de frecuencia nu, pues son múltiplos de h, la constante que introduce la constante de Planck, y de nu. Y así puede modelizar el espectro del cuerpo negro. Además, introduce una idea de cuantificación. Después, Einstein va a explicar el efecto fotoeléctrico. Ese efecto corresponde al hecho que cuando se ilumina un metal con luz, pues se puede arrancar electrones. Pero eso ocurre únicamente si la longitud de onda es bastante corta. Si es demasiado larga, no pasa nada, aunque la intensidad de la luz fuese muy grande. Eso lo explica Einstein diciendo que la energía de la luz está cuantificada, que la luz está compuesta de granos. Se hablará después de fotones. Y para él, pues el efecto fotoeléctrico ocurre únicamente si cada grano tiene bastante energía para arrancar un electrón. Eso no convence a Millikan, pero Millikan realiza medidas muy precisas y se da cuenta que Einstein tiene razón, así que Einstein recibe el premio Nobel. Bueno, hay que decir que años después se mostrará que para explicar el efecto fotoeléctrico no se necesita la introducción del fotón. Una teoría clásica de la luz es suficiente si se considera que los niveles de energía de los electrones en el metal están cuantificados. Y eso es un resultado de la nueva teoría de la materia que desarrollan nombres famosos como Schrödinger, Heisenberg y de Broglie en los años 20, es la mecánica cuántica. Bueno, si volvemos a la historia de la luz, bueno, hay que decir que el fotón no permite explicar la difracción y las interferencias. Así que parece que quedamos con dos teorías. Una, cuando la luz está en el espacio libre, se propaga en el espacio libre, parece ser una onda, mientras que cuando hay una interacción de la luz con la materia, pues parece que está compuesta de partículas. Eso, pues con esto quedamos con la famosa dualidad onda-partícula, que se puede ilustrar con esta cifra. La luz es como un cilindro, o sea que cuando se mira por un lado parece ser un rectángulo, mientras que cuando se mira por el otro lado parece ser un disco. Ya veremos después que como el cilindro que no se puede resumir con un rectángulo y con un disco, pues todas las propiedades de la luz no se pueden comprender con la dualidad onda-partícula. En estos años aparece también la primera teoría cuántica de campos, que es la electrodinámica cuántica. Es una teoría que desarrollan nombres famosos como Dirac, Pauli y Feynman. Bueno, para hacer un resumen breve de esta teoría, vamos a considerar una luz monocromática, o sea, con una frecuencia de onda fija. Se habla de un campo monocromático y en ese caso se muestra que hay una analogía profunda con el caso del oscilador armónico cuántico. O sea que la energía vale en este caso n plus 1 medio multiplicado por h y nu. En esa fórmula, pues n aparece como el número de fotones.
aparece también ese medio que es muy importante porque permite explicar la emisión espontánea de un átomo. En efecto, en la teoría clásica, si consideramos un átomo en el estado excitado y un átomo que está en el vacío, pues no pasa nada, porque como no hay campo eléctrico, el átomo se queda en ese estado. Pero en las experiencias se observa que puede ocurrir una desexcitación del átomo y una emisión de fotón. Pues eso lo explica la teoría cuántica de campos, ya que con este medio pues queda en el vacío una energía residual, h nu dividido por 2, que se puede entender como fluctuaciones del vacío. Y estas fluctuaciones del campo eléctrico, pues son en el origen de la emisión espontánea. Y eso es un gran éxito de esta teoría. Con la mecánica cuántica también aparecen muchas paradojas que se pueden ilustrar o estudiar con la luz. Primero, un primero ejemplo, la dualidad onda-partícula, que se puede estudiar con fotones, bueno, también con electrones, pero en esa experiencia vamos a considerar la experiencia de la doble rendija con pocos fotones. Pues en esa experiencia lo que se observa es interferencias que es un resultado típico para una onda, pero esas interferencias se construyen poco a poco, fotón por fotón. Y además se sabe que si se quiere medir por qué rendija pasa un fotón, pues desaparecen las interferencias. Y eso ilustra también que con la mecánica cuántica, pues la medida puede cambiar el estado del sistema físico. Otra paradoja famosa, la de Einstein, Podolsky y Rosen, que vamos a ilustrar con esta cifra y esa ecuación. Vamos a considerar dos fotones, 1 y dos estados de polarización, H por horizontal y B por vertical. Cuando dos personas, Alicia y Bob, miden la polarización de los dos fotones, pues lo que pasa es que si Alicia mide H, pues Bob también. Y si Alicia mide B, pues Bob también. Y eso está debido a este estado. Eso no lo acepta Einstein, porque para Einstein parece que hay en esas correlaciones, hay una transferencia inmediata de la información entre los dos aparatos. Eso es una violación de la teoría relativista, ya que en esta teoría la información no puede viajar a una velocidad más grande que la velocidad de la luz. Años después, varias experiencias, eso es la primera, van a mostrar que las previsiones de la mecánica cuántica son las buenas. Y eso es porque aquí estamos considerando el caso de lo que se dice partículas entrelazadas en ese estado. Y en ese caso no se puede considerar el estadio cuántico de una partícula sola. Siempre hay que considerar las dos partículas. Eso también ilustra que la mecánica, un concepto importante de la mecánica cuántica es que esta teoría es una teoría no local. Esa experiencia también ilustra el desarrollo de un campo nuevo en estos años, la óptica cuántica. Dos otras experiencias muy importantes de este campo. Primero, la experiencia que muestra la existencia de fotones únicos en el espacio libre. Habíamos visto antes que en el espacio libre, pues la luz parece ser solamente una onda. En esa experiencia, los autores caracterizan la emisión de átomos únicos y eso lo hacen con ese sistema. Es un divisor de haz que tiene una transmisión y una reflexión de 50% y después colocan dos detectores como un dispositivo que fue elaborado para experiencia de astronomía. Bueno, lo que observan los autores en esta experiencia es la ausencia de detecciones en los dos detectores cuando se consideran tiempos muy cortos. Esa ausencia de coincidencias en los dos detectores
está también ilustrado con esa cifra de correlaciones, pues muestra que no se puede cortar el fotón y que existen fotones únicos en el espacio libre. Hay que decir también que este dispositivo será utilizado después en muchas experiencias para caracterizar la estadística temporal de fotones. Otra experiencia famosa 10 años después, que muestra la posibilidad de realizar interferencias cuánticas entre lo que se dice fotones indistinguibles, o sea, fotones que están en el mismo estado cuántico. Pues si dos fotones de este tipo llegan en el mismo tiempo en un divisor de As como este divisor, pues lo que se observa es que los dos fotones salen juntos. Nunca se observa un fotón por cada lado. Eso ilustra también muy bien lo que había dicho antes, es que todas las propiedades de la luz no se pueden entender con la dualidad onda-partícula. Después, también se generaron otros estados cuánticos de la luz que no se pueden modelizar con una teoría clásica. Bueno, en conclusión, espero que os habré mostrado que la luz es como una onda, una partícula o una cosa parecida a ninguno de los dos conceptos. Dos ejemplos importantes, las fluctuaciones del vacío y las interferencias cuánticas entre dos fotones indistinguibles. También la luz ocupa una plaza especial en la historia de la física. Es en el origen de la mecánica cuántica, de la relatividad especial y de la primera teoría cuántica de campos. En nuestros días también la luz sigue siendo un instrumento de predilección para la física. En los últimos años, las ondas gravitacionales que fueron previstas por la teoría de la relatividad general de Einstein, pues esas ondas fueron detectadas con interferómetros gigantes en Estados Unidos y en Europa. También la luz está utilizada en muchas experiencias de un nuevo campo. Hablo aquí de la información y comunicación cuántica. Se habla también de segunda revolución cuántica, ya que utilizando la mecánica cuántica, pues se elaboran nuevos protocolos de comunicación, cálculo, simulación o para hacer experiencias de meteorología muy precisas. Bueno, para acabar, las referencias que fueron utilizadas para elaborar esta presentación, primero dos documentos de Claude Fabre, un profesor de física de en una universidad en París, muchas páginas de Wikipedia también, y en todos estos documentos, bueno, pues se encuentran mucho más detalles sobre la historia de la luz, sobre los eruditos y los científicos que mencioné. Bueno, pues espero que os habrá gustado y pues hasta la vista.